A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del episodio Reverser de Miraculous Ladybug. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Freli! Hace unos meses en Twitter, Thomas Astruc había revelado que un personaje estaría basado en Hope Morphine, que es una modelo francesa y cosplayer de género fluido y bisexual y que es una amiga personal de Thomas. En pocas palabras, género fluido es cuando una persona no se identifica con un solo género y puede sentir el cambio de su identidad de género con el paso del tiempo. Normalmente se manifiesta como una transición entre masculino y femenino o como neutralidad de género. Incluso puede comprender otros géneros y hasta varios al mismo tiempo. Y bisexual significa que siente atracción tanto el género masculino como el femenino. En aquel entonces, Thomas no especificó a qué personaje se estaba refiriendo, pero después Hope reveló que Thomas hablaba de Mark y además que este personaje es andrógino, que se refiere a la combinación de características femeninas y masculinas. Sin embargo, todo esto no significa que Mark sea trans, género fluido o bisexual. Como lo ha aclarado Ferry, lo único que sabemos sobre Mark es que es LGBTQ+, y que su aspecto andrógino está inspirado en Hope Morphine, pero sobre su género no sabemos nada, así que todavía no podemos asumirlo. Se revela que Nathaniel cambió el nombre de su alter ego. En Demo Ilustrador se llamaba Super Nathan, y ahora en este capítulo se llama Mighty Illustrator. Vemos que Nathaniel hizo un dibujo en donde sale Queen Wasp, lo cual nos podría sugerir que este episodio se ubica después de la Batalla de las Reinas. El apellido de Mark es Anciel, y como mencionó Ferry en Twitter, si los juntamos podemos leer las palabras Arc-en-Ciel, lo cual significa arcoíris en francés, haciendo referencia a la bandera LGBTQ+. De hecho, su playera tiene los colores del arco iris, lo cual también podría hacer referencia a esta comunidad. Cuando Marinette lee la historia de Mark, podemos ver que el villano al que se enfrenta Mighty Illustrator es Kung Fu. Vemos que Nathaniel se ilusiona pensando que fue Ladybug quien escribió la historia de Mark, y se sonroja cuando piensa que es ella quien lo está esperando en el parque. Así que se confirma que a Nathaniel ya no le gusta Marinette, sino Ladybug, como se sugirió al final del episodio Demo Ilustrador. Marinette intenta engañar a Adrián diciendo que se aproxima el cumpleaños de Nathaniel, significando que ya casi ha pasado un año desde el episodio Demo Ilustrador, porque en ese capítulo fue su cumpleaños. O tal vez Marinette estaba tan nerviosa que su mentira no tiene sentido. El planeador de Reverser podría ser una referencia al planeador del Duende Verde. Parece que en París la policía lucha contra el crimen con burbujas. Como pretexto para hacer Chat Noir, Adrián le dice a Gorilla que olvidó sus guantes de esgrima, lo cual sugiere que iban en camino a la escuela a tomar esa clase. Por lo tanto, según el calendario de Adrián, este episodio toma lugar en viernes. Después de su decepción al descubrir que Ladybug no escribió el libro, Nathaniel va a buscar a Alex, por lo que parece que ellos son amigos muy cercanos. De hecho, vemos que Nathaniel busca a Alex en el Louvre, y en una toma a lo lejos se alcanza a ver el momento en el que Nathaniel toca el timbre y después el papá de Alex le abre la puerta. Además, más adelante, Alex y Nathaniel están platicando adentro del museo, por lo que esto nos puede decir que Alex y su familia viven en este lugar, o tal vez esa es la oficina de su papá, aunque es algo extraño que la oficina tenga un timbre. Vemos que Yoleka está tocando la guitarra que usó Luca en el episodio Captain Hard Rock. Y después de 2 temporadas y 17 capítulos, por fin vemos a Chloe con sus lentes puestos. Nos revelan que en el mundo de Miraculous Ladybug, París ha sido capaz de mandar basura al espacio para limpiar la ciudad, y que hay varios ciudadanos que están en contra de esta idea. En la vida real, los gobiernos y comunidad científica no han implementado ningún programa para mandar la basura al espacio simplemente porque es demasiado caro de hacer. Si se dejara la basura orbitando alrededor de la Tierra, no sería tan caro, pero contribuiría a la basura espacial, que son todos los restos de satélites, cohetes, polvo y hasta pequeñas partículas de pintura de objetos sin utilidad que orbitan en la Tierra. Hay más de cientos de millones de restos menores a 1 centímetro y más de 17,000 objetos lo suficientemente grandes para ser registrados que pudieran fácilmente colisionar con satélites funcionales, dañarlos y causar más basura espacial. Por eso, cada vez está siendo más peligroso mandar cosas al espacio. Por otro lado, mandar la basura al sol sería la solución ideal, pero los costos son excesivamente ridículos que no existe la solvencia económica para poder realizarlo. Además, esto aplicaría solamente para la basura cotidiana, ya que es muy peligroso transportar residuos radioactivos en cohetes por el riesgo a que exploten a la mitad del viaje. Entonces, en resumen, si en el mundo de Miraculous tienen los recursos para mandar la basura al espacio, debería ser al sol y no a la órbita terrestre, porque solamente estarían generando más basura espacial. Alex se ofrece para ayudar a Ladybug y Chat Noir a enfrentar a Reverser, y de hecho, al final,
ella y Ladybug hacen el Miraculous Ladybug, por lo que podría ser foreshadow a que Alex será de las primeras en recibir uno de los Miraculous del Zodiaco chino. Al final, Mark y Nathaniel se reconcilian y hacen el cómic juntos. Y para los que los shippeaban, tenemos buenas noticias. En Twitter, Ferry confirmó que ellos son una de las parejas LGBTQ+, que hace tiempo Thomas dijo que aparecerían en la serie. Y aunque en este episodio no parecen una pareja, es muy posible que en futuros capítulos los veamos como tal. Esto también nos dice que Nathaniel podría ser bisexual o pansexual, pues sabemos que a él le gustaba Marinette, le gusta Ladybug y ahora, al parecer, tendrá una relación romántica con Mark. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Reverser. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Hola chicos, bueno, a mí la verdad me gustó mucho que a Thomas no le haya dado miedo incluir a Mark representando a la comunidad LGBT, la verdad admiro mucho eso. ¿Y acaso fui el único que notó que Mark se parece a Hiro de Big Hero 6? Los queremos mucho, adiós.